Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Juan Alejandro, ¿cómo estás? Ay, esperemos que se vayan conectando los compañeros. Y yo voy buscando acá esto. Hola, Sebastián, Daniela, Lady, María Alejandra, Isabela, Juan Sebastián, María Inés, Karen, Juana, Laura, Nicolás, Natalia, Cristian, todos. Ahí vamos, 18. Mientras bueno, muchachos, ahora sí ya están bastante conectados. Entonces, el día de hoy es que continuamos mirando los ejercicios que estábamos trabajando en la clase anterior relacionados con estática de fluidos, ¿cierto? O básicamente manometría. Habíamos hecho en esa clase, habíamos alcanzado a mirar un primer ejercicio, bueno, después del ejercicio del manómetro que colocábamos en dos situaciones. Una situación era a nivel del mar y la otra era una profundidad H cualquiera. Y luego miramos este ejercicio básicamente asociado al desarrollo de manómetros. Pronto una claridad es que, bueno, inicialmente estábamos hablando de manómetros como esos instrumentos que permiten medir la presión. Y esos manómetros lo que hacen es medir, digamos, una diferencia de presiones. Cuando los ponemos en un reactor, en un equipo de proceso, lo que hace él es medir una diferencia entre la presión interna y la presión externa. Se llama manómetro porque en teoría la presión interna es mayor a la externa, que casi siempre es la presión atmosférica. Por eso se dice que miden presiones positivas. Hay otro que se llama vacuómetro, pero todos ellos, y otro vacuomanómetro, pero todos ellos los que hacen es evaluar básicamente una diferencia de presiones entre, en este caso, el punto interior o la presión interna y la presión externa. Por eso es que cuando cambiábamos la presión externa, o sea, ya no lo sometíamos el recipiente a la presión atmosférica, sino a una presión asociada a la columna de agua de mar que tenía encima, pues cambiaba la lectura. Eso es un tipo de manómetros, ¿cierto? Los que estamos haciendo como en esos problemitas también son manómetros, solamente que reciben diferentes nombres, o sí, se llaman manómetros diferenciales. Manómetros diferenciales, pues básicamente se utilizan también, no como tal el dispositivo que le dice a usted cuánto es el valor de la presión, en la escala que sea, en PSI, PSI, en lo que sea, sino que básicamente ahí implica que usted deba determinar la presión en función de una altura que alcanza un líquido manométrico. Pero ellos se utilizan para lo mismo, para medir diferencia de presiones. Básicamente usted tiene dos puntos donde necesita conocer la presión. Esos dos puntos los conecta a través de una manguera pequeña, una tubería pequeña, y al interior de esa tubería se encuentra un líquido, principalmente mercurio, que es un líquido, digamos, que tiene un peso específico alto, o sea, que no es un líquido que va a moverse fácilmente. Entonces, básicamente se hace eso. El líquido al interior del tubito, no alcancé, no recordé que iba a mostrarles unos videos de YouTube, pero pueden buscar manómetros así, incluso lo pueden hacer ustedes en la casa, no lo pueden hacer.
y uno mira. Pero básicamente son dos puntos que están conectados a través de una tubería y en esa tubería hay un líquido manométrico. O sea, se supone que hay un equilibrio de presiones y la presión o el fluido que se encuentra al interior de la tubería permanece estático. Esos son manómetros de este tipo. O sea, difieren de los manómetros que vimos, que era redondito el instrumento como tal, que permite medir y hacer la lectura directa. En esos tenemos básicamente pues una tubería, un tubo pequeño que tiene al interior un fluido manométrico. Y a partir de la diferencia de alturas que se alcance, pues nosotros podemos determinar cuál es la presión en un punto o cuál es la presión en otro. Listo, básicamente ese es el objetivo de este tipo de instrumentos. Habíamos visto entonces en la clase anterior que para resolver manómetros tenemos que tener unas reglas, hablo reglas entre comillas, pero básicamente eso está fundamentado en lo que dice la estática de fluidos. Y es que cuando tenemos un fluido estático en reposo, básicamente a medida que descendemos, entre más abajo nos encontremos, mayor va a ser la presión, como está cargando más, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, básicamente, a la hora de resolver un manómetro, pues como la idea de este tipo de instrumentos es medir la diferencia de presiones entre dos puntos, yo parto de cualquiera de los dos puntos y a partir de ahí hago mi recorrido hasta llegar al otro, ¿cierto? A medida que voy llegando, voy teniendo en cuenta dos situaciones. Una, si cambia el fluido que está al interior, ¿cierto? El fluido que está al interior puede cambiar. Podemos tener manómetros en los cuales el fluido que está al interior del tubito es el mismo fluido que está, digamos, circulando por la tubería o cualquiera, se llaman piezómetros. Pero también podemos tener al interior otro tipo de fluidos manométricos como glicerina, aceite, agua, mercurio, lo que sea, como el ejercicio que estábamos haciendo, ¿cierto? Ya eso recibe el nombre de manómetro diferencial, nada más. Entonces, básicamente, nosotros empezamos el recorrido y paramos solamente si sean dos situaciones. Una, hay un cambio de fluido, vengo recorriendo el tubito y hubo un cambio de fluido, pasamos de agua a mercurio, entonces ahí paramos y ya, porque cambia de fluido. O cambio de trayectoria o en el sentido en el que me voy moviendo, pero no considero movimiento horizontal, sino que estoy bajando y llego a un punto donde empecé a subir, ahí paro, donde empecé a subir. O estoy subiendo y llegué a un punto donde empecé a bajar, ahí paro. Entonces, esas son las dos situaciones en las cuales yo, digamos, me detengo y cuando me detengo, evalúo qué presión debo sumar o restar en ese punto. Si estoy bajando, pues la presión va a ir aumentando, ¿cierto? A medida que voy descendiendo, la presión aumenta. Entonces debo colocar positivo y sumar la presión que he ganado en ese recorrido, en ese descenso. Y esa presión, cuando tenemos fluidos líquidos, va a estar asociada a el peso específico del fluido por el que me moví, por la altura que me desplacé. Si estoy subiendo, cuando yo subo pasa lo contrario. La presión disminuye. Entonces, como está disminuyendo la presión, ya no sumo, sino que resto lo que disminuyó. ¿Y cuánto va a ser lo que disminuyó? Lo mismo que en el caso anterior. El peso específico del fluido multiplicado por una altura determinada. Y así me voy yendo hasta que llegue al final, ¿cierto? Subo, bajo, cambio fluido, listo. Eso es como el procedimiento largo que les decía ese día. Lo podemos hacer así. Solamente que hay de pronto en algunos problemas nos vamos a pegar un poquito enredadas porque no todas las alturas están dadas. Entonces, claro, hay que empezar a sacar equivalencias de alturas y todo eso para poder, digamos, ir cancelando o ir trabajando con los datos que nos dan. Hay otra forma de hacerlo y es como utilizando atajos. No son inventos. Básicamente es también tener en cuenta que la estática de fluidos lo que plantea es que la presión va a cambiar en función solamente del desplazamiento en el eje vertical, si subo o bajo. Ella no va a cambiar si estamos, digamos, en el mismo plano horizontal. Por lo que hablábamos de que la presión como tal, por definición, es una fuerza que incide sobre una unidad de área, un área determinada. Entonces, esa fuerza se distribuye uniformemente sobre esa área transversal que la recibe. Entonces, si dos puntos se encuentran a la misma altura y el fluido es el mismo, el fluido que está entre esos dos puntos es el mismo, yo puedo hacer algunos atajos que me van a facilitar la hora de desarrollar cualquier problema. Como lo habíamos visto al final de la clase anterior, pues cuando lo hicimos largo, lo que hicimos fue bajamos hasta acá, hubo cambio de fluido, luego bajé hasta acá, subí y así. Pero yo también podría haber llegado hasta acá y estar parado en este punto es lo mismo que estar parado en este, porque entre estos dos puntos está el mismo fluido ahí en reposo, que es mercurio, y ambos puntos se encuentran a la misma altura. Es como paga el peaje y se le abre un puentecito, y entonces no le toca hacer este recorrido, sino que se mete por acá. No se va por el como camino viejo, sino que se mete por la variante, algo así,
¿Qué pasa a veces? Entonces acá, bueno, ya aquí me puedo decir que cuando llegue acá, sumo lo que equivale a esta ganancia de presión porque bajé y cuando llegue acá, pues anoto lo que gané y ya si estar acá es como estar parado acá, entonces me salto para el otro lado y sigo mi recorrido. Y así lo puedo hacer siempre que yo tenga esa situación, que haya un cambio de fluido, un cambio de trayectoria y que, digamos, donde me ubique, vea que hay otro punto a la misma altura, del mismo fluido, entonces sería como estar al otro lado, ¿cierto? Porque, digamos, que consideramos que si dos puntos se encuentran a la misma altura y el fluido que está entre ellos es el mismo, no hay variación en la presión, entonces sería eso. Si no lo hago así, pues a la larga, ahora voy a mirar si lo hicieron, a la larga se van a dar cuenta, pues que se van a ir a cancelar, se van a empezar a cancelar alturas, alturas, alturas y vamos a llegar a lo mismo. No es que uno sea invento y el otro no, simplemente ambos se basan en qué? En lo que plantea la estática de fluidos, ¿cierto? Yo lo estoy inventando de que porque están a la misma altura puedo pasar al otro lado, es un invento mío, no. Básicamente es lo que dice la estática de fluidos, que si consideramos que los puntos están a la misma altura, pues la presión va a ser la misma desde que el fluido que se encuentra entre los dos es el mismo, ¿cierto? Solo hay cambios si evaluamos el eje vertical. Listo, eso fue como más o menos lo que habíamos planteado en la clase del viernes. Y habíamos planteado el ejercicio, básicamente, creo que aquí tengo la otra hoja. Yo lo planteé de las dos formas, lo planteé considerando todo, o sea, sin ningún atajo, bajo este pedacito, bajo otro, y tuve que nombrar un montón de alturas nuevas que ni tenía, que H2, que H3, que H4, que H9, un montón de alturas X, pues que no estaban ni siquiera en el dibujo. A la larga, pues después hacía equivalencias y lo podía resolver. Creo que Cristian ese día nos dio una respuesta. Ahora miramos si alguien más lo hizo. Y luego se los mostré cómo lo haríamos con los atajos y básicamente con los atajos quedaba mucho más corto y prácticamente no tenía que ponerme ahí como a pensar cómo relacionar alturas porque quedaba en función de las alturas que ya me daban el enunciado. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí abro micrófonos o lo que quieran para ver qué preguntas tienen hasta acá, qué dudas tienen. Igual la idea de hoy es que sigamos haciendo ejercicios de manometría. En función de cómo nos vaya hoy, miramos qué hacemos el viernes y empezamos tema nuevo. Igual ya vamos para Semana Santa o si seguimos con este. Pero entonces quiero saber cómo les fue con el ejercicio, si tienen alguna duda, si alguno lo resolvió y tiene alguna respuesta, si lo hicieron de las dos formas. Había varias opciones de hacerlo. Una era yendo desde A hasta B, que fue como yo lo hice, pero usted también puede partir desde B y llegar a esto no se está moviendo. O sea, a usted aquí no le importa la trayectoria porque se supone que los fluidos que están acá están quietecitos. Si estuviéramos trabajando en dinámica de fluidos, en fluidos en movimiento, pues sí tenemos que tener en cuenta la dirección de flujo. Acá no, porque se supone que lo que está aquí está quieto. Entonces, da igual si usted lo plantea desde acá hasta acá o si de acá hasta acá, porque se supone que esto ya está en equilibrio dinámico, esto ya está en equilibrio de presiones. Entonces se podía haber hecho de A hasta B como yo lo hice en clase, considerando todas las alturas, o lo puedo hacer de B hasta A, considerando todas las alturas, o de A hasta B, pero haciendo los atajitos, entre comillas, con los atajos, o de B. Hay muchas formas de hacerlo. Y en todas, si uno lo hace, se va a dar cuenta que la respuesta va a dar la misma. No sé si de pronto alguno lo hizo o nos quiere compartir sus apreciaciones, algo, si tiene alguna respuesta para que la comparen. Profe, yo lo hice. ¿Cuánto te dio, Carla? Creo que Cristian también nos había dado una respuesta, Cristian López. No sé si alguno nos quiere decir cuánto les dio la respuesta o qué duda tuvieron, ¿cierto? ¿No? Porque lo hicieron, pero no sé si tuvieron alguna duda o tienen algún... Era la diferencia desde el punto hasta el B, ¿cierto? Sí, era PA menos PD. Creo que esa era la respuesta, esa era la pregunta. A mí me dio, espere, profe, un momentico. Bueno, a Carla le dio, sería 1.015.280 pascales. No sé si Cristian está y nos da la respuesta cuánto le dio a él.
o los demás, o si alguien más lo hizo. Pero espera un momentico que yo le hice en una hojita. La estoy buscando a ver cuánto fue el resultado. Sí, yo me acuerdo que usted lo había escrito en el chat, pero no me acuerdo qué valor. ¿Alguien más lo hizo? ¿O de pronto alguien más tiene alguna duda respecto a la forma de hacerlo? No sé, vamos a ver aquí a quién le preguntamos. No sé si Juan Sebastián lo hizo. Profe, a mí me había dado 25.788.11 pascales. Ahora, entonces ya vimos que les dio diferente la respuesta a los dos. Bueno, ¿ahí qué hacemos? Porque Cristian lo hizo durante la clase, ¿cierto? Sí, Yo profe, yo no, lo hice en la clase. sí, yo no tengo la respuesta, pero no me acuerdo cuánto es la respuesta. Como no hay un tercero que lo haya hecho para desempatar, bueno, dejémoslo así. Ya después yo sí algo lo hago y les digo cuánto es la respuesta. Me imagino entonces Carla y Cristian que no tienen dudas, y lo hicieron, porque les dio el resultado, ¿cierto? Igual. Ya me surgió la duda, profe, si sí está bien, porque ya no lo hice en clase. Sí, básicamente es tener en cuenta los signos de las presiones cuando sube y baja y tener en cuenta cuál es el peso específico que se tiene que considerar, ¿cierto? El peso específico de qué fluido en función de por cuál fluido me estoy desplazando. Y ese peso específico, pues teníamos el dato era de la densidad relativa, no teníamos el dato del peso específico de mercurio y aceite, pero sí teníamos el dato de la densidad relativa. Entonces yo puedo hallar el peso específico de esos fluidos multiplicando la densidad relativa por el peso específico del agua que me lo daban. Y básicamente esto era tener en cuenta los signos de si sube o si baja y el fluido que debería estar, digamos, asociado a cada uno de los fluidos que teníamos. Sí. Bueno, vamos a mirar otro. Eso yo lo tuve en cuenta, pues, pero no sé. O puede ser un cálculo de reemplazo o algo, pues porque si Cristian lo hizo fue porque así lo hicimos en clase, pero de pronto mirar después con despacio si hay algún error o algo. Yo ya miro la respuesta, la verdad no hice no hice los cálculos, pero creería pues que no, que puede ser algún error operativo, en caso tal de que se hayamos tenido en cuenta todas esas cosas. Vamos a mirar otro y con este otro probablemente si hay algún error de alguno de ustedes dos, pues caen en cuenta o los demás también pueden ir, digamos, practicando. ¿Listo? Vamos a ver si hacemos, cuando si los hagamos esto. Eso también está en las diapositivas. Listo. En las diapositivas les voy a decir cuál es el ejercicio. Esperen, yo proyecto las diapositivas para que miren cuál es el ejercicio, pero igual para que lo hagamos. Igual aquí está. Ese está más fácil. Es que el anterior era más largo y era para mostrarles esto, por eso está más fácil. Vamos a hacer de las dos formas, la forma larga y la forma cortica. Listo, y ya los que siguen de ahora en adelante lo hacemos de la forma cortica. Eso es para que les quede claro pues cuál es la forma larga y cuál es la cortica. Yo ya proyecto esto. Y listo, vamos a mirar entonces este ejercicio que está acá. Este no es, este tampoco. Ahora hacemos un inclinado. Vamos a hacer, este no es. Este. Vamos a hacer este, que plantea determinar la presión diferencial. Cuando hablamos de presión diferencial, hablamos de la diferencia de presiones entre dos puntos. Listo, o sea, cada vez que nos hablen de tema de presión diferencial es simplemente la diferencia de presiones entre dos puntos cualquiera. Puede ser PA menos PB o PB menos PA, lo importante es que usted reporte la diferencia de presiones. Listo.
O sea, presión diferencial es la diferencia de presiones entre los puntos. Ahí ya más o menos en las clases hemos venido hablando de términos comunes para expresar presión. Presión barométrica, la misma atmosférica, la discusión que tuvimos en la clase anterior si era lo mismo PSI que PSIG o que PSIA, ya sabemos que son diferentes, y lo mismo, presión diferencial es básicamente la diferencia de presiones entre dos puntos. En este caso nos piden que determinemos la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. ¿Listo? Y ahí está, digamos, el manómetro. Aquí está. Tenemos que acá hay agua, aquí hay agua. O sea, el fluido blanquito, por así decirlo, es agua. Y tenemos que este fluido oscuro corresponde a mercurio y tenemos varias alturas. ¿Listo? Entonces ustedes me van a ayudar a hacerlo. Yo aquí ya lo tengo impreso y vamos a volver a hacerlo tal cual como hicimos el anterior. Listo. Ya voy a quitar la pantalla y vamos a mirar. Listo. Entonces aquí está el ejercicio. Lo que necesitamos hallar entonces es la diferencia de presiones entre A y B. Puedo hallar PA menos PB o PB menos PA. Si no nos piden una forma particular, pues a mí solo me interesa hallar como el delta de presiones. Listo. Se supone que esto ya está, digamos, en reposo, ya sus fluidos no se van a mover, esto ya no va a cambiar esas alturas, ¿cierto? Que ya estamos en una condición de estática, básicamente, que plantea las reglas, hablo entre comillas reglas porque no son realmente reglas, pero el procedimiento para resolver este tipo de manómetros diferenciales, partir de uno de los dos puntos, ¿cierto? Puedo partir de B o puedo partir de A, no importa de cuál de los dos parta, porque se supone que va a dar igual. Entonces vamos a hacer, digamos, lógicos y vamos a partir desde el punto A. Entonces lo que hago es, voy a partir desde A hasta llegar a B. Entonces lo primero que debo hacer es anotar la presión del punto donde voy a iniciar, o sea, en el punto A. Entonces voy a empezar y anotando la presión en el punto A, ¿cierto? No me interesa saber cuál es esa presión, porque es que realmente a mí me están pidiendo la diferencia de presiones, el delta de presiones. No me están pidiendo puntualmente cuántos P y cuántos PD, ¿cierto? Simplemente plantea y despeja PA menos PB o PB menos PA como lo quiera hacer y básicamente eso. No le están pidiendo puntualmente cuánto es la presión en A. Listo, entonces ya sabemos que empiezo mi recorrido y paro el recorrido cuando haya un cambio en la trayectoria, sea que empiece a subir y después baje, o que empiece a bajar y después suba, o haya un cambio de fluido. Básicamente en este problema solamente tenemos dos fluidos, pues el blanco, que sería agua, y el oscuro, que corresponde a mercurio. ¿Listo? Y el mercurio ahí nos da la densidad relativa, la densidad relativa. Listo, entonces vamos a empezar mi recorrido desde A a B, considerando eso, que solo voy a parar cuando haya un cambio en la trayectoria o un cambio en el fluido por el cual me estoy moviendo. Entonces, normal, usted empieza el recorrido por este tubito, aquí es un cambio, aquí es un movimiento horizontal, pero el movimiento horizontal, digamos, no es un cambio de trayectoria, sino solamente si sube o si baja, entonces no vamos a escribir ese. Entonces me muevo por acá, empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta este punto. Aquí en este punto paro porque cambié de fluido. Ya aquí me encontré con el fluido negro, con el mercurio, ¿cierto? Ya aquí cambié de fluido, entonces ahí debo parar. Vamos a hacer primero largo. Listo. Entonces ahí debo parar. ¿Qué hago? Cuando paro, anoto acá en el balance de presiones que estoy haciendo lo que corresponde ya sea a una ganancia o una pérdida de presión asociada a ese movimiento que hubo. Listo, en este caso me moví hacia abajo, en este caso mi recorrido lo planteé así, entonces fui descendiendo. Si estoy descendiendo, la presión en este punto aquí abajo es mayor o menor a la presión que había arriba. Mayor, profe. Es mayor, entonces si es mayor debo sumarla, o sea, si me muevo hacia abajo sumo presión, entonces coloco acá más porque me moví hacia abajo, decirlo así es decirlo como de una manera coloquial, así bajo más, si subo menos. Si lo metemos desde el punto de vista más técnico y conceptual, estoy considerando que cuando estoy bien bajando, cuando estoy más profundo, la presión aumenta, entonces aquí arriba hay una mayor presión, por eso pongo más. Listo, esa presión que gané con respecto al punto ¿a qué equivale? Digamos que esta altura la voy a llamar H1. ¿A qué equivaldría esa presión que gané
o esa presión que aumente en este punto, en comparación con A. Sería, profe, la densidad del agua por, pues, o sea, el peso específico del agua por esa altura 1. Exacto, sería el peso específico del fluido por el que me desplacé, en este caso me desplacé por agua, entonces sería más peso específico del agua multiplicado por la altura por la cual yo me desplacé. Yo me desplacé a una altura H1, yo la nombré H1. Listo, entonces por H1. Listo. Voy a empezar a nombrar todas las alturas acá. H2. Voy a decir que esto se llama H3. Bueno, ahí las voy nombrando. Como lo estoy haciendo largo, van a aparecer alturas de la nada. Listo, pero bueno. Listo. Ya estoy parado acá en este punto. Listo. Ya sumé esa ganancia de presión que hubo debido a ese descenso por agua y a través de esa altura H1. Estoy acá, continúo mi recorrido hasta llegar a B. Listo, entonces sigo bajando. Aquí hubo como un girito en U, esto es como un girito horizontal, o sea, pero ya aquí cuando digamos paso la curva, empiezo a subir, entonces debo parar acá abajo, ¿cierto? Antes de que empiece a subir, porque hubo un cambio de trayectoria, ¿cierto? O sea, cuando estaba aquí paradito, en el que acabamos de mirar, seguí bajando, hasta que llegué como acá a esta curva y ya empiezo a subir, entonces debo parar acá en la curva antes de empezar a subir, ¿cierto? Porque cuando empiezo a subir, pues ya hice un cambio de trayectoria. La segunda condición para parar. Una es el cambio de fluido que la aplicamos acá, otra es cuando cambio de trayectoria. Entonces bajo hasta acá, hasta la curva, y ya tengo que parar nuevamente a detenerme a pensar qué debo sumar o qué debo restar, porque ya aquí empiezo a subir, entonces ya no puedo seguir. Entonces tengo que parar acá abajo, digamos en la curva, antes de que suba. Listo. Pregunto nuevamente, espero que no me responda Cristian. En este punto de aquí abajo, ¿la presión es mayor o menor que aquí arriba? Es mayor, profe. Es mayor, ¿cierto? Porque seguí bajando. Este está cargando más peso que el punto de arriba. Entonces, como es mayor o como descendí, pongo acá positivo porque va sumando la presión. Si yo esa alturita que hay desde aquí arriba hasta donde está la curvita, la llamo H2, ¿a qué equivaldría esa ganancia de presión que hubo en este recorrido? ¿Cómo la expreso acá? El peso específico del mercurio por el H2. Exacto, así muy bien, María Alejandra. Peso específico del mercurio. ¿Por qué mercurio? Porque cuando me desplacé de este punto a este punto, me desplacé a través del mercurio. Entonces ya no es peso específico del agua, sino del mercurio, porque yo me moví a través del mercurio. Entonces sería más porque bajé peso específico del mercurio, o sea, peso específico del Hg, por la altura que me moví, que fue H2. Listo. Entonces ya, muy bien. Estoy aquí. Listo. Ya estoy en este punto, seguir el recorrido hasta que ya deje de subir, porque aquí ya cambié pues de trayectoria, ya aquí se empieza a subir, hasta que haya un cambio en la altura o un cambio en el fluido. Aquí ya estaba nombrando esta altura H3, esta es H3. Listo. Entonces seguimos el recorrido. Listo, estoy acá entonces en la curva y empiezo a subir, empiezo a subir, y paro donde aquí arriba. ¿Por qué paro aquí arriba? Ya aquí no cambio, no paro porque allá cambio la trayectoria, porque estamos siguiendo, desde aquí abajo sigo subiendo, y si yo seguiría derecho, sigo subiendo. Paro acá, es porque acá ya de otra vez un cambio de fluido. Acá en este punto, ya pasé nuevamente de mercurio a agua, ¿cierto? Acá. O sea, yo acá venía ya subiendo cuando me tengo que parar acá, no porque cambiara la trayectoria, no porque empecé a bajar, sino porque acá hubo un cambio de fluido. Entonces, cuando hay cambio de fluido, paro también. En este caso, pregunta, espero que no sean Cristian, ni María Alejandra, ni Carla, Carla también ya ha hecho el ejercicio, entonces cualquiera de los otros. En este punto de acá, ¿la presión es mayor o menor que aquí abajo? Es menor, profe. Es menor. ¿Por qué es menor? Porque este punto de acá está más arriba. Si es menor,
o si subo, acá coloco signo negativo. Y si yo a esta altura, que hay desde aquí, desde la curva hasta aquí arriba, la llamo H3, esa, digamos, disminución de la presión, ¿a qué equivaldría? Sería gamma del mercurio por H3. Exacto, sería gamma del mercurio. ¿Por qué el mercurio? Porque me desplacé a través del mercurio. ¿Y cuánto me desplacé a través del mercurio? Una altura que llamamos H3. Entonces sería menos gamma de mercurio por H3. Listo, ya está ahí, ya estamos en este punto. Voy a empezar a nombrar todas las alturas hacia H4. Esta otra la voy a llamar H5, pues, porque lo estoy haciendo así largo. Ahora lo hacemos con atajo. Listo. Creo que... Listo, ya estoy acá parado. Bien, entonces sigo mi recorrido. Ya incluí lo que correspondía a este fluido. Listo, ya hubo cambio de fluido y sigo moviéndome por este. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Hay otra curvita. Entonces tengo que parar ahí. No porque cambie de fluido, sino porque cambie de trayectoria, ¿cierto? Entonces tengo que parar acá en esta curva de arriba, porque ya ahí, ya el fluido va, o el recorrido que yo voy a hacer ya no es hacia arriba, sino que ya empiezo a bajar, entonces hay cambio de trayectoria. Aquí arriba, la presión es mayor o menor que aquí abajo. Menor, profe. Ahí es menor porque estamos más arriba. Entonces, como acá es menor, signo negativo, menos. ¿Y cuánto menor? El peso específico del agua por ese H4. Exacto, menos peso específico del agua por H4. Profe, porque ya el agua, y si ahora estamos hablando de mercurio, porque es que tú desde este punto hasta aquí arriba te moviste a través de agua. Ya no te estás moviendo a través de mercurio, por eso fue que paramos acá, porque había un cambio de fluido, entonces ya el movimiento por acá va a estar descondicionado por el peso específico del fluido agua. Listo. Ya estoy acá, continúo mi recorrido. Entonces ya me voy a empezar, ya hice la curva, empiezo a bajar. Ya sabemos que paramos, si hay cambio otra vez de recorrido, si hay otra curva, por así decirlo, o si cambia de fluido. Listo, entonces voy a seguir acá bajando, 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 hasta este punto. Hasta este punto de aquí abajo. Aquí abajo paro porque ya cambié nuevamente de fluido. Desde aquí, desde la curva, empecé a descender, ¿cierto? Hasta que llegué acá, y acá debo parar porque acá ya empieza nuevamente el fluido negro, el que es mercurio. La presión aquí abajo, ya es una repetidera, yo sé, pero es para que les quede claro a todos y una vez. La presión aquí abajo es mayor o menor que aquí arriba. Mayor. Mayor, ¿cierto? Aquí es mayor porque acá está, digamos, por así decirlo, cargando más, está cargando todo el peso que ejerce esta columnita que bajamos. Entonces, aquí abajo la presión es mayor. Si la presión es mayor, pongo signo positivo. Y ese mayor sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto aumentó la presión desde arriba la curva hasta aquí abajo? Peso específico del agua por esa altura 5. Listo, peso específico del agua, o sea, más gamma del agua por H5. Listo. Vamos a nombrar otras alturas. Veamos acá. Igual eso es el método largo, y ahora lo hacemos más cortico. Esta sería H6, vamos a llamar esta H6, vamos a llamar esta H7, y vamos a llamar la última H8, una vez. Listo, estoy parado acá, ¿cierto? Y vamos acá. Continuemos nuestro recorrido. Entonces seguimos bajando, la idea es llegar hasta B. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta esta curva. ¿Por qué? Porque ya en esta curva cambia la trayectoria. Listo, entonces la presión aquí abajo es mayor o menor que la de arriba. Es mayor, profe. ¿Cierto? Aquí es mayor porque estamos más abajo. Entonces, como es mayor, coloco más. ¿Y cuánto mayor? Si esta altura se llama H6, ¿cuánto mayor sería? Si esta alturita se llama H6, ¿cuánto mayor es? Sería gamma del mercurio por H6.
Exacto, sería gamma del mercurio, porque el fluido por el que me estoy moviendo es mercurio, por H6. Entonces sería gamma del mercurio por H6. Listo, ya estoy parado acá, entonces sigo mi trayectoria, ya por esta empiezo a subir, paro acá, ¿cierto? Aquí, para que vean, paro acá, ¿cierto? Empiezo aquí a subir, paro en este punto, ¿por qué? Porque ya hubo un cambio de fluido, ¿cierto? Seguí la trayectoria hacia arriba, pero debo parar acá porque hubo un cambio de fluido, ¿cierto? Ya aquí pasa a ser agua. Listo, este puntico que está aquí arriba, a esta altura H7, ¿tiene menor o mayor presión que este punto de abajo? Menor. Menor, si está más arriba, tiene menor. Entonces sería menos. ¿Cuánto menor? El gamma del mercurio, porque es el fluido por el que me voy, por la altura. O sea, sería menos gamma del mercurio por la altura que me moví, H7. ¿Cierto? Y ya el último recorrido, porque la idea es llegar a B. Empiezo acá, subo. Acá no hubo como tal, hay una curvita, pero esto no implica que sigamos subiendo o bajando, no, ya es como llegar a este punto, ¿cierto? Es un movimiento horizontal netamente, no implica que suba o que baje como acá, que la curva implica que después del punto empiece a subir o empiece a bajar, ¿no? Aquí llego acá y el movimiento que sea es horizontal, entonces ya paro ese en B, que fue donde llegué, subo derecho, hago la curvita y llegué a B. Entonces ese punto B se encuentra a mayor o a menor presión que este que estaba aquí abajo. Este punto B está a menor presión porque está más arriba que este, ¿cierto? Entonces, como está más arriba, este experimenta menos presión, entonces es lo mismo, menos gamma de qué fluido, por el que me desplacé hasta llegar a B, que fue agua, menos gamma del agua, por la altura, que en este caso la altura fue H8 por H8. Y ahí he llegado a B. Entonces, para finalizar, yo lo que hago es cuando llegue a ese punto, entonces toda la suma que tenía de ahí para atrás, todo esto, desde que llegué desde A hasta B, todo eso lo igualo a la presión de llegada. Eso lo igualo a PB. Y ahí he terminado. Hice el recorrido considerando todos los cambios en trayectoria, todos los cambios de fluido. Ya. ¿Qué seguiría en este ejercicio? En este ejercicio, así como lo planteamos, lo que seguiría, bueno, los pesos específicos, pues uno asume que el peso específico del agua es un dato conocido, ¿cierto? Que es 9.800 newtons sobre metro cuadrado. Metro cúbico, perdón, newton sobre metro cúbico, peso específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el peso específico del mercurio? Entonces, básicamente, lo que habíamos dicho creo que en la clase anterior, tenemos acá la densidad relativa, que es 13,6. Esa densidad relativa, que usualmente se representa con S, sería igual a densidad relativa del mercurio. La densidad del mercurio sobre la densidad del fluido de referencia, que es agua. Pero también la puedo expresar como el peso específico del mercurio sobre el peso específico del fluido de referencia, que como es un líquido, cuando es líquido, el fluido de referencia es agua a 4 grados centígrados. Entonces, básicamente, yo ese peso específico de mercurio que sale en varios términos, lo puedo expresar como la densidad relativa del mercurio, S, multiplicado, que es un dato que tenemos, 13,6, multiplicado por el peso específico del fluido de referencia. El fluido de referencia es agua, cuando tenemos líquidos, y su valor siempre va a ser 9.800 newtons sobre metro cúbico. Entonces yo prácticamente todo lo que dice gamma de mercurio lo puedo expresar como densidad relativa del mercurio, 13,6 multiplicada por el peso específico del agua, 9.800. Ahí entonces salgo, digamos, de lo que tiene que ver con el peso específico del mercurio. Con las alturas, ¿qué pasa? Lo que les decía, este método largo implica pues que yo involucré todas las alturas, pero si uno mira los datos, el problema da unas alturas muy particulares. Da solo esta, da esta de acá, da esta largo, da este pedacito de acá, pues da unas particulares. Entonces lo que yo tengo que hacer es jugar con la geometría. Bueno, y se supone que entonces H1 más H2 es igual a
H3, pero ya empezar como a relacionar esas alturas y ahí vamos a ir, digamos, cancelando unas o estableciendo los valores, lo cual hace que el problema sea más largo, pero no hay problema, pues no hay inconveniente. Lo planteo así, ya lo que sigue es, bueno, usted empezar a mirar, bueno, H1 lo puedo poner en términos de la otra, o miro qué datos conozco, qué alturas conozco, y ahí empiezo a cancelar todo, y al final le va a dar, ¿cierto? Pues uno pierde más, no pierde, uno gasta, invierte más tiempo relacionando las alturas, pero es una forma de hacerlo. También, entonces lo podemos hacer utilizando lo que yo digo, los atajos, o digamos, reduciendo el recorrido, que eso nos va a acortar mucho más el problema. Antes de que les muestre cómo quedaría así, que quedaría más corto, quiero preguntar si hay alguna pregunta respecto a esto o alguna duda respecto a esta solución que planteé de este problema o algo de lo que dije. Si hay alguna duda, algún comentario. No, profe, todo bien. Listo. Vamos entonces a mirar cómo lo haríamos si nos fuéramos por los atajos, entre comillas. Entonces, si nos vamos por los atajos, partimos de lo mismo. PA, ¿cierto? El mismo punto de llegada, también puedo partir de B, pero digamos que vamos a partir de A. Entonces sería la presión en A. Anoto la presión en A. Listo, PA. Empiezo mi recorrido. Empiezo mi recorrido hasta acá, voy bajando hasta acá, donde hay cambio de fluido. Entonces, acá ya sabemos si acá la presión es mayor que aquí, entonces tengo que poner positivo porque aumenta la presión, más, ¿cuánto aumentó? El peso específico del fluido que había acá, que en este caso el peso específico sería el peso específico del agua, porque el fluido que había por ahí era agua, por la altura que me moví, que es H1, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene H1? Que la conozco, es 1 metro. Listo. Estoy parado acá. Yo, ya lo vimos con el método largo, puedo seguir el recorrido, bajar y parar aquí abajo donde hay cambio de trayectoria, ¿cierto? Sin embargo, yo estando acá parado, ¿cierto? La presión en este punto, yo puedo decir que es la misma que hay aquí al frente, que es la misma que hay acá. ¿Por qué? Porque entre estos dos puntos, este y este, el fluido que está entre los dos es el mismo, es mercurio, ¿cierto? Y ambos puntos se encuentran a la misma altura. Es decir, la presión que se siente acá es la misma que se siente acá, porque se supone que eso ya está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, estar parado acá, o sea, yo empiezo mi recorrido, llego acá, anoto la presión equivalente en este punto, entonces cuando lo haga, no necesito seguir bajando. Dale, Cristian, tranquilo, no, gracias a ti. Estoy parado en este punto, ¿cierto? Al estar parado en este punto es como si estuviera aquí al lado, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hago es saltarme este pedazo y pararme acá. Entonces, listo. Ya anoté hasta este punto, estar parado acá es lo mismo que estar parado acá, listo. Profe, y esto acá, eso a la larga, mire que se les va a anular. Mire que usted baja a una altura H2 y luego la vuelve y la sube, eso se le va a ir cancelando. Por eso es que cuando lo haga uno largo, se va dando cuenta que todo eso se va yendo. Entonces uno se evita eso, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy parado acá, como entre este punto y este, el fluido es el mismo, listo, es como si estuviera parado acá. Entonces sigo mi recorrido, pero entonces ya desde acá hago caso omiso a lo que había acá o a las alturas, simplemente. Entonces empiezo el recorrido acá y lo sigo, subo hasta acá, que aquí ya hay un cambio de fluido. Entonces acá paro arriba y miren que por eso es que el problema no nos dice ni siquiera cuánto vale este pedacito que yo tomé H2 ni nada. Él nos da el valor de que esta altura que hay desde este punto a este, porque es la forma, digamos, de hacerlo de una manera más práctica. Entonces aquí arriba, listo, esta no tiene nombre todavía, esta hay 1,5, esta llamémosla H9. Listo, entonces bueno, sería, ya me perdí, estamos parados acá, ¿sí? Entonces aquí subo, como subo, entonces la presión disminuye, entonces arriba la presión es menor que abajo, entonces sería menos gamma del mercurio por el cual subí, gamma del fluido por el cual subí el gamma del mercurio, por la altura que me moví, que en este caso fue H9, que es también conocida. ¿Cierto? Entonces ya estoy parado en este punto, pero miren que de esa forma solo involucraba dos alturas, H1 y H9. Mientras que en el caso anterior ya habíamos tenido que meter H1, H2 y esta otra, y de esas no conocía dos.
¿cierto? Mientras que acá ya las conozco todas. Listo. Estar parado acá, en este puntico, estar parado acá en este puntico que acabo de reteñir, es lo mismo que estar parado en el otro lado. ¿Por qué es lo mismo? Porque entre este puntico de acá y este, el fluido que hay es el mismo, agua, entre estos dos. Entonces, me evito eso de subir hasta aquí a la curva y luego bajar, porque a la larga esa subida se anula con esta bajada. Entonces, estar parado acá, en este punto, es lo mismo que estar parado acá, porque entre estos dos puntos el fluido que hay es el mismo, que es agua, y se encuentran a la misma altura. Entonces, estos dos puntos, este y este, se encuentran a la misma distancia. Entonces, básicamente, yo puedo pasarme acá. Listo. Entonces, ya subí hasta acá. Entonces, es como si estuviera acá. Listo. Entonces, sigo mi recorrido a partir de acá, porque ya tomé como el atajo, y empiezo entonces a seguir el trayecto. Voy bajando, voy bajando, voy bajando, hasta que llegue acá, que hay cambio de fluido, y bajé una distancia que ya tenía, que es una de 1,2, esta no está tan rayada, pero bueno, una de 1,2, que ahí sería H10, que también es conocida. Entonces, básicamente, listo. Subió hasta acá, anotó lo que subió, que era 1,5 por gama del agua. Cuando estuvo parado acá es como si estuviera parado al otro lado, porque entre los dos puntos está el mismo fluido, entonces ya voy a recopiar esto y esto. Entonces llego acá. Cuando llegué acá, sigo mi recorrido, ¿cierto? Hasta aquí abajo donde me encuentro con el otro fluido. Entonces aquí abajo sí paro y anoto cuánto fue, digamos, la variación. En este caso, este punto se encuentra más arriba que este de abajo. Entonces, de este punto a este punto hay una ganancia de presión. Entonces sería más, porque aquí abajo la presión es más grande que arriba. Sería gamma del fluido por el cual me desplacé, en este caso agua, por el peso específico de ese fluido por el que me desplacé, peso específico por la altura, perdón, que yo la llamé H10. Listo. Solo involucrado la presión en A, la altura 1, la altura 9 y la altura 10, y las tres son conocidas, ¿cierto? Ahí me evitaría lo que les decía, que tendríamos que hacer de la forma larga más adelante, empezar a relacionar alturas para poder, digamos, ir cancelando o teniendo los valores. Y ya estoy acá, ya estoy casi que corono prácticamente, porque ya estoy acá, ya solo me falta este pedazo, ¿cierto? Mientras que en el otro sube, baja, H3, inventa, ¿cierto? Entonces acá es más fácil y no hemos dicho nada que vaya en contra de lo que explica la estática, pero en teoría lo voy a dejar lo mismo. Listo, acá lo mismo, podemos bajar en función de las alturas que conozco. Acá puedo bajar hasta este puntico. Puedo bajar hasta este punto que está acá. ¿Por qué? Porque se supone que este punto, como ya tengo la altura de cuánto es este pedacito, que es 0,5, estar en este punto equivale a estar parado en el frente. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma altura y está el mismo fluido. Entonces, acá puedo frenar acá, porque ya conozco cuánto vale esa altura, y es como si estuviera al otro lado, y ya me ahorro, digamos, seguir bajando hasta la curva y subir. Entonces, bajo esa altura que voy a llamarla H11, supongamos que ya la conozco, H11, ¿cierto? Bajo hasta aquí, H11, como estoy aquí abajo, la presión aquí abajo es mayor que aquí arriba, entonces sería más gamma del fluido, en este caso gamma del mercurio, multiplicada por H11, que es 0,5, que también es conocida. Y estar parado ahí donde está el 0,5, eso es como un pastel. Cuando se leen alturas así, eso prácticamente es el pastel de hasta qué punto es que sube y baja, porque las alturas ya están dadas. Y acá, estar parado acá es como estar acá. Entonces ya aquí hago el último recorrido, que sería esta H12 hasta llegar acá arriba. Sería, como estoy subiendo, la presión arriba disminuye, sería menos gamma del agua por la altura H12, que fue este último desplazamiento que hice desde acá hasta acá, y eso lo igualo a PB. Y el balance queda mucho más cortico, ¿cierto? Quedan menos términos involucrados y todo lo conozco, porque todas las alturas H1, H9, H10, H11 y H12 eran datos que estaban ya en el problema dibujados.
¿cierto? Entonces ya simplemente reemplazar esos valores y reemplazar el gamma del mercurio por el equivalente que sería la densidad relativa del mercurio multiplicada por el gamma del agua. Y ya con eso, digamos que logro resolverlo, ¿cierto? ¿Qué me ahorro acá? Me ahorro tener que nombrar un montón de alturas adicionales que a la larga se van a cancelar, ¿cierto? Que no, porque no las conozco, entonces empiezan a cancelar, relacionarlas, y aquí de entrada, cuando tenga la expresión, prácticamente sería solo reemplazar los valores. ¿Listo? ¿Qué aplica acá hacerlo más cortico? Simplemente usted está aplicando el hecho de que si dos puntos se encuentran a la misma altura y digamos entre esos dos puntos está el mismo fluido, pues estar acá es lo mismo que estar al lado, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, estar parado acá es lo mismo que estar parado acá porque entre esos dos puntos hay mercurio, estar parado acá es lo mismo que estar parado acá porque entre esos dos puntos hay mercurio, y así sucesivamente uno se va yendo. Si lo hiciéramos al revés, partiendo de B hasta A nos debe dar lo mismo, es indiferente cuál es su punto inicial y cuál es su punto final. Y es indiferente si lo hace de la manera larga o de la manera corta. Si lo hace de la forma correcta, hace el respectivo, las respectivas equivalencias de las alturas, le va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya, tenemos como por así decirlo, 4 formas de hacerlos. Partiendo de A hasta B. Forma larga, forma con atajos, o de B hasta A, forma larga y forma con atajos. Las 4 formas debe dar lo mismo, o sea, la respuesta debe dar la misma. En una se va a demorar más, sí, en las que en las que usted incluye todo y no se mete por los atajos, se va a demorar más, porque tiene que plantear un montón de alturas adicionales, que probablemente no le va a dar el problema, y luego le va a tocar a usted empezar a sacar equivalencias. Ah, bueno, H3 es H1 más tanto, tal, se le van a ir yendo, ¿cierto? Eso a la larga se le debe ir, pero pierde tiempo, ¿cierto? Mientras que si lo hace de otra forma, pues, de una forma sencilla, no va a tener ese inconveniente, puesto que prácticamente pues, las alturas están ahí dadas. Pues en este ejercicio, pues que están todas las alturas dadas. Hay unos que incluso la incógnita puede hacer hallar una de las alturas, que le haya las presiones de A y B, y que le toque hallar alguna de las alturas, pero eso ya es otro tipo de problemas, que ya se hace lo mismo, solamente que entonces ya cambia de cierta forma la incógnita. Ahora sí, nuevamente, ¿qué preguntas o dudas tienen respecto a este problema? No hay dudas ni preguntas ni nada. Profe, no, yo lo único es que, no sé, porque me enredo como con las alturas, pues porque estaba mirando, por ejemplo, cómo sacar H2 y no sé, pero eso ya es como álgebra, pues, pero... Y es como sacarle es que el problema de hacerlo así, que es que uno después se embalas con eso, porque H2 la podíamos poner en término, bueno, no sé, sí, de alguna forma de salir es H2, la verdad. Sería H1 más H2, sería igual a ese pedazo, ¿no? Sí, ahí uno se puede enredar con eso, María Alejandra. Pues la sugerencia sería hacerlo lo otro, porque si no, por álgebra sí tendría que salir de alguna forma, que eso se van anulando, poner como uno en términos de la otra, cosas así. Sí, y con los datos que uno conoce ahí, de pronto, bueno, H1 más H tanto, bueno, por ejemplo, de H, uno sabe que H9 menos H1 es 0.5, bueno, y tiene toda esa altura completa, algo así se puede uno empezar a inventar, pero ya es como relacionándolas, si tiene que nombrar muchas. Sugerencia, hacerlo simplificadito para que después no haya ese problema, que a la larga le debe dar, pero se puede demorar uno más, por lo mismo, porque estás pensando en cómo relacionarlas. Listo, en un examen pueden perder tiempo ahí. Entonces, la sugerencia es traten de irse familiarizando más con hacerlo de la forma rápida, para que en el examen no pierdan tiempo ahí jugando con eso. Bueno, aquí dicen que no hay dudas. Vamos a mirar. ¿Qué otro? Vamos a hacer uno. Bueno, hay varios en las diapositivas, pero no los vamos a hacer todos porque nos demoramos. Por ejemplo, este también está en las diapositivas. Este es un punto en el cual, por ejemplo, no conozco esta altura.
está a X metros y hay que hallarla. Entonces esto también lo pueden mirar. En este, por ejemplo, conozco varias alturas, pero no conozco esta. Entonces tendríamos que hallar esta altura. ¿Listo? Eso lo dejamos por ahí, por si algo. Ya miramos el viernes, todavía no sé si el viernes empezar a ver pues, la otra unidad o seguir con esto, pero ya si algo miramos. Ese, por ejemplo, es así. Vamos a mirar uno. No creo que no lo imprimí, o sí. Bueno, no está impreso, pero es parecido a este. ¿Será este? Esto es un quiz que hice por allá, todavía estamos presenciales, ya hace más de un año. Cuando estaba en 2018, 2019-2, o sea, estamos presenciales porque me acuerdo que tenía, y se los he dicho a ustedes varias veces, y es verdad, que tiene aire, y entonces varios se enredaron ahí, porque no sabían cómo abordarlo. Aquí cambiamos esto y pongamos .2 atmósferas. Vamos a mirar ese ejercicio que está acá. Listo. Sí, sería este. Sí, vamos a mirar el enunciado más bien. No me acuerdo cuál es el enunciado de este. Vamos a mirarlo. Es el 10, profe. Este 10, es este, sí. Es este. Estas unidades, no le hagan caso a estas unidades. Es un sistema raro. Digan que es .2 atmósferas. Porque igual como no lo vamos a resolver numéricamente, sino hacer el planteamiento, digamos que es un valor de presión, una presión conocida. Básicamente dice que... bueno, espera, cambiar. El aire del recipiente de la izquierda de la figura está a una presión de menos 22.86 centímetros de mercurio. El de la izquierda es este. O sea, teníamos la presión a la cual está este aire, que es una presión de menos 22.86 centímetros de mercurio. Pregunta capciosa. Esa presión, si es menos 22.86 centímetros de mercurio, es una presión que está en escala absoluta o en escala manométrica. ¿Y por qué? Está en escala manométrica, profe, porque menos, entonces es una presión de vacío, que está por debajo de la presión atmosférica. Excelente, María Alejandra, muy bien. Felicitaciones, me parece muy buena su respuesta. Exactamente lo que dijo María Alejandra es lo que es. Es una presión negativa, pero solo sabemos que las presiones negativas solamente existen en escala manométrica, ¿cierto? Porque no podemos hablar que en escala absoluta hayan presiones negativas, porque la escala absoluta toda presión es positiva, porque la medimos desde el cero absoluto. De ahí para arriba todo es positivo. Nunca vamos a tener una presión en escala absoluta negativa. Cada vez que tengamos una presión negativa, quiere decir que es una presión de vacío o una presión que está por debajo de la presión atmosférica. Es decir, este aire que está aquí se encuentra a 22.86 centímetros de mercurio en términos de presión por debajo de la presión atmosférica del sitio. Entonces, cada vez que tengamos una presión negativa, es una presión de vacío, pero eso lo que quiere decir es que esa presión está medida con respecto a la atmosférica, es decir, es una presión manométrica. Entonces, esta presión acá es una presión, digamos, conocida. Digamos que esta la vamos a llamar P1, que esta presión P1 es conocida, que es ese valor. Centímetros de mercurio es una unidad, ustedes las pueden buscar, creo que en las diapositivas están los factores de conversión, que se puede pasar a pascales, a atmósferas, simplemente que es una unidad, centímetros de mercurio, por lo que les decía, los experimentos de Torricelli, que fueron los primeros en medir presión atmosférica, que lo hacía con una columna de mercurio y en función de la altura que alcanzara esa columna de mercurio, sean centímetros o pulgadas o milímetros, marcaba la presión, pero es una unidad que existe, ¿cierto? No es una unidad de longitud, porque 10 centímetros de mercurio no es una unidad de presión, ¿listo? Listo, entonces la presión ahí la conocemos, vamos a decir que es P1, y también conocemos la presión de este aire que está en este contenedor del lado derecho, sí, del lado derecho, que es 0.2 kilopondio sobre centímetros cuadrados. Eso es otra unidad de presión. Kilopondio es una unidad de fuerza y esa es la unidad de área. Entonces, por eso son unidades de presión. También las podemos cambiar a cualquier sistema de unidades. Se llama kilopondio, es poco usada,
pero bueno, kilopascal es una unidad de fuerza y ahí la tenemos fuerza por unidad de área en centímetros cuadrados. Entonces, en ese caso, ahí daría una presión de una unidad de presión y esos también los podemos cambiar, pero por ahora, como no vamos a usar valores, ya ustedes buscan el factor de conversión si van a hacer números, pero lo importante es que sabemos cuánto es la presión en este aire que está acá. Listo, entonces tenemos que los dos aires conocemos las presiones de P1 y de P2. Entre esos dos compartimientos donde está el aire hay tres fluidos. Está un fluido que es aceite, tres fluidos líquidos, ¿cierto? Porque el aire es un fluido pero gaseoso. Aceite que tiene esta densidad relativa. Realmente DR es densidad relativa, pero la forma correcta de expresarla es con una S, ¿cierto? O la más usual. De ahí tenemos aquí agua, pues no nos dan datos del agua, pero uno sabe que puede asumir que el agua su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o básicamente que su peso específico es 9800 newton sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos fluidos y tenemos este fluido acá, que no nos dicen qué es, pero que tenemos su dato de densidad relativa, ¿cierto? Básicamente nos dicen determinar la cota del líquido manométrico en la parte derecha, en A. Entonces acá tenemos varias alturas. Esto se supone que por acá abajo debe estar mi nivel de referencia, ¿cierto? Entonces, porque acá no es como el cero, sino que no sabemos. Este punto acá se encuentra a una altura de 36.58 metros. Este puntico acá se encuentra a una altura de 33.5. Este está a una altura de 32.31. Lo que necesitamos saber es cuál es la altura en este punto. Esta es como la incógnita, saber cuál es la altura en la cual se encuentra el punto A. Listo. Básicamente, pues sí, nos dan esas elevaciones o esas acá, pero no sabe cuánto se desplaza, cuánto sube o cuánto baja haciendo la resta, ¿cierto? Digamos que estamos en este punto y vamos a movernos hasta acá, pues lo que me moví sería 36,58 menos 32.31, ¿cierto? El nivel de referencia no necesariamente es acá, después de otro punto. Lo importante es que tenemos las elevaciones y yo lo que hago es sacar como la alturita, pues, como una resta. Entonces la idea es hallar A, pero para hallar A, obviamente tenemos que plantear nuestro respectivo balance de presiones, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Listo, entonces ya más o menos tenemos claro qué es lo que plantea el ejercicio. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Listo, entonces puedo partir de cualquiera de los dos puntos. Puedo partir desde 2 o puedo partir desde 1. De cualquiera de los dos, usted parte. Entonces vamos a decir que vamos a partir del punto 1. Vamos a movernos desde este aire que está hasta presión 1, que es la que nos decían de vacío, nos decía María Alejandra, y vamos a hacer el recorrido hasta llegar a este otro aire y ahí poder plantear ese balance y probablemente ahí nos va a salir algo que nos va a permitir hallar entonces cuánto vale esta altura. Listo. Entonces si partimos desde 1, entonces lo primero que debo anotar es la presión del punto donde parto, ¿cierto? P1. Resulta que esa presión 1 corresponde a la presión de ese aire que está aquí adentro, ¿cierto? O sea, es la presión del aire. Pero el hecho de que este sea un fluido gaseoso, que sea aire, ¿cierto? Un fluido gaseoso, implica que yo puedo hacer caso omiso a los cambios de presión en ese fluido asociados al cambio de altura, ¿cierto? Todo el carretazo de la semana pasada. Cuando tenemos fluidos gaseosos, usted puede asumir que la presión es igual en cualquiera de los puntos, sin importar el cambio de altura, pues en condiciones, digamos, de procesos reales. Así hablamos de cambios de altura de más de 100, 200, 300 metros, pues ahí sí, pero acá pues tendría que decir algo como para que uno infiera de que este contenedor es como así súper grande, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá yo puedo asumir que todo el aire que se encuentra en ese compartimiento, independientemente de que esté aquí arriba, que esté aquí o que esté justo acá, cuando empieza el aceite, independientemente del punto, cualquier punto que yo tome ahí, ese punto va a estar a la presión P1, que es una presión conocida. Quiere decir
que usted puede empezar su recorrido desde aquí abajo, ¿cierto? No implica que usted tenga que empezarlo desde aquí arriba, entonces voy a empezar desde aquí arriba, que acá es P1, bajé esta altura que no sé cuánto es, la multiplico por el peso específico del agua. No es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque como es un fluido gaseoso, pues independientemente de ese cambio de altura, yo puedo asumir que todo el aire que está ahí contenido se encuentra a la misma presión. Entonces yo recorrido, bueno, ya noté P1, que es la presión que hay, pero esa P1 prácticamente es la presión acá encima del aceite. Entonces empiezo mi recorrido acá. Listo. No necesito saber esta altura cuánto es. A menos pues de que diga que esa altura de ahí es una altura, no sé, de 1000 metros, ahí ya, bueno, ahí sí ya uno no puede hablar de eso, pero eso ya es una situación irreal, ¿cierto? Y tendría que ahí decirnos que esa altura es así, porque uno bajo condiciones normales no esperaría que este contenedor sea un contenedor de más de 1000 metros, 500 metros, que digamos alcance a tener alguna relevancia ese cambio de altura. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente estamos parados en este punto. Entonces, ahí empiezo mi recorrido. ¿Listo? Voy a empezar mi recorrido hasta llegar hasta el otro aire. Entonces, listo, voy bajando. Ya sabemos lo mismo. Cambio, paro cuando haya cambio de trayectoria o cambio de fluido. Listo. Entonces voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, me meto por acá. Esto es un movimiento así horizontal, ¿cierto? Yo no estoy dejando de bajar, sigo bajando, pero ya tuve que hacer como esa curvita para salir. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, hasta acá. Acá paro porque aquí hay un cambio ya de fluido. Entonces debo anotar ese cambio de presión que hubo, ¿cierto? En ese descenso que hice desde acá hasta acá. Esta la voy a llamar H1, pero la ventaja de acá es que yo H1 no sé cuánto vale, que H1 sería la diferencia entre 36.58 y 32.31, o sea, casi 4 más o menos, 4 metros, pero o sea, yo sé cuánto vale H1, es algo conocido. Listo, entonces, P1, que era la presión arriba, como bajé, aplico lo mismo, gané presión, ¿cierto? Aquí la presión es más grande que arriba, entonces acá pongo signo positivo, sería P1, más el fluido por el cual me desplacé fue aire, aceite, sería más peso específico del aceite multiplicado por la altura que desplacé, que es H1. ¿Listo? Aquí estoy. Sí, aquí estoy. Voy a hacer una pregunta, a ver si alguno me dice. ¿Será que yo puedo acá hacer un atajito y decir que acá la presión es la misma que acá? Que pues este punto de acá, digamos que esté a la misma altura que ahí donde acaba de parar. ¿Será que yo puedo hacer un atajito ahí? Sí, no, ¿por qué? Pues a simple vista diría que no, porque como hay un cambio de fluido en realidad, entonces no se puede asumir ese cambio. Muy bien, joven Juan Sebastián, exacto. ¿Por qué? Estos dos puntos se encuentran a la misma altura, pero entre ellos no hay un mismo fluido, ya lo dijo el compañero. Entre ellos hay dos fluidos diferentes. Hasta acá está el fluido que no sabemos el nombre, pero sabemos cuál es la densidad relativa. Y aquí, de aquí a para acá hay agua. Entonces, entre esos dos puntos, así se encuentran a la misma altura, yo no puedo decir que las presiones son las mismas, porque entre ellos dos no está el mismo fluido. Entonces usted dice, ay, bueno, nos enseñó a hacer los atajos, que bueno, hagamos atajos. Entonces digamos que la presión acá al otro lado es la misma. No puedo decir eso, porque ya lo dijo Juan Sebastián, porque a este lado el fluido, pues entre ellos dos no está el mismo fluido, hay dos. Si esta columna negra subiera hasta este punto, ay sí, bien pueda, pase usted por ese atajo, tranquilo, no le vamos a decir nada. ¿Por qué? Porque se encuentra a la misma altura y entre los dos puntos está el mismo. Pero en este caso no. Entonces acá, ¿qué toca hacer? Seguir el recorrido bajando hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta que haya cambio de trayectoria o hasta que haya cambio de fluido. ¿Listo? Yo puedo, digamos, esto sí lo puedo hacer, porque uno ya con el tiempo va cogiéndole como el tirito y le va cogiendo como malicia para resolver los problemas de una manera más fácil. Eso lo van cogiendo con la práctica. Yo puedo hacer lo siguiente. No
necesariamente tengo que bajar hasta aquí, hasta este punto de abajo y subir, porque eso sería hacerlo largo. Yo puedo bajar incluso hasta acá, hasta donde está el nivel A, y acá en este punto, digamos que están a la misma altura, ahí sí puedo decir, pero bajo hasta este punto y estar en este punto, la presión en este punto sería la misma que en este. Eso lo puedo hacer, eso ya es como de la malicia, la habilidad de cada uno. O también podría decir, bajo desde acá hasta abajo y luego subo ese pedacito, también, porque en un momento les he dicho que hacerlo largo está mal. Pero uno ya, digamos, por agilidad dice, bueno, bajo desde acá, desde 32.31 hasta aquí, hasta el punto que estaría a la misma altura de A y ya. Profe, ¿qué problema hay en que ese tubo ahí esté como ladeado? Pues que esté diagonal. ¿Hay algún inconveniente? No, porque es que la presión, independientemente de que el tubito esté paradito derecho o que haya cierta inclinación, la presión no varía con respecto a esa inclinación, lo que varía es con respecto a la altura. Es decir, usted lo que le interesa es saber cuál es la diferencia de altura entre este punto de acá y este de acá, sin importar que haya un tramo recto y otro tramo que sea no. Eso lo aplicaría, por ejemplo, si a uno no le dieran información suficiente para hacer las alturas, si tuviera que aplicar triángulos o algo para poder saber cuánto es una altura. Pero realmente, independientemente que este tubo se encuentre totalmente vertical o que se encuentre con alguna inclinación, lo que a usted le interesa es la diferencia de altura, o sea, la medida con respecto así vertical, ¿cierto? Entonces acá no importa que eso tenga cierta inclinación, a mí lo que me importa es esta altura, porque la presión varía es en función de esa componente vertical. Pues como ya sabemos hacer atajos, entonces digamos que vamos a hacer con atajos. Entonces vamos a partir de acá y vamos a bajar hasta acá, una altura H2, que sería la presión en este punto, pero que prácticamente la presión en ese punto, como estamos a la misma altura de este, sería la presión acá en PA. Yo me torcí un poquito, pero sería hasta acá. Listo, como bajamos, tengo que sumar presión porque estamos bajando, porque la presión abajo es mayor, entonces sería más gamma de ese fluido desconocido, que no lo conozco, entonces pondría gamma de, voy a ponerle fluido porque no sé quién es, gamma de fluido, ¿cierto? Por H2. H2, pues realmente H2 no la conozco, pero ya miramos ahora cuáles son las incógnitas y miramos a ver qué se hace con H2. Listo. Entonces ya saben que estoy parado acá. Y ya hago mi siguiente recorrido. Ya subo por acá, les estoy mostrando, subo por acá, subo hasta aquí, hasta arribita, hasta este punto, ¿cierto? Porque ahí es el mismo fluido, independientemente de que aquí se cambie el área, pues no, es el mismo fluido, usted no le importa si hubo cambio de área, usted solo para si hay cambio de fluido o cambio de trayectoria, usted sigue subiendo hasta acá, porque al final se encuentra el aire, ¿cierto? ¿Cuánto subió? Entonces llamemos a esta altura H3. Entonces subió esta altura H3, como subió, la presión fue creciendo, entonces sería menos el gamma de ese fluido que estaba ahí, que aquí sí es agua, ¿cierto? Menos gamma del agua por H3. Voy a anotarlo por acá, porque uno, más sería menos gamma del agua por H3. Listo. Y estoy parado acá. Les hago la siguiente pregunta. ¿Será que yo debo considerar esta altura que hay de aquí a acá o prácticamente ya digo que terminé? Que ya llegando a este punto, ya llegué a B, ya llegué a P2 o necesito incluir algo más. No, profe, ya puede terminar ahí porque eso es aire. Exacto, ya como le dijo María Alejandra, ya no necesito seguir porque ya llegué aquí, acá ya me encuentro el aire, o sea que ya aquí estoy a P2, allá todo eso está a P2, ya terminé, simplemente sería igualar eso a P2 porque ya llegué, ¿cierto? O sea, no necesito empezar acá a sumar esta altura multiplicada por gamma del aire, no, o sea, no quiere decir que porque el manómetro está aquí puesto, P2 es acá, no, el manómetro le envía la presión acá y acá la presión es P2 y eso es aire, todo el aire lo puedo asumir que es eso, no quiere decir que tiene que subir hasta acá porque la entrada del manómetro está ahí, no. Todo eso se encuentra en la misma presión que sería P2, o sea, usted llegó acá,
ya se encontró con P2, listo, ya no necesita seguir. Entonces ya iguala todas las presiones que traía, las iguala a P2. Voy a pasar aquí atrás esto para que nos quede más clarito. Sería P1 más gamma del aceite por H1 más gamma del fluido desconocido por H2 menos gamma del agua por H3, solamente 3, sí, igual a P2. ¿Cierto? En este caso nos quedó así el respectivo balance de presiones. Bueno, ¿qué conocemos de este balance? Conocemos P1 y P2 que nos la dan, ¿cierto? Habría que hacer la conversión de unidades porque una está en kilopuntios sobre centímetro cuadrado y la otra está en centímetros de mercurio, pues pasarlo a pascales para que nos quede todo el sistema internacional. Listo. Gamma del agua es un dato conocido, 9800 newtons sobre metro cúbico. El gamma del aceite lo conozco, sería prácticamente la densidad del aceite, la densidad relativa del aceite por el gamma del agua. Y la de ese fluido, que ni sé qué es, no me importa, porque lo que a mí me interesa es el peso específico de ese fluido, y lo tengo, porque tengo la densidad relativa. Entonces, el peso específico de ese fluido sería la densidad relativa del fluido por el gamma del agua. Todos estos datos los tengo, ¿cierto? Tengo P1, tengo P2, tengo gamma del aceite, gamma del fluido, gamma del agua. Ahora miremos las alturas. H1 es esta altura, ¿cierto? Esta H1 la conozco, sería 36.58 menos 32.31. O sea, yo sé cuánto vale este pedazo, o sea, H1 la conozco. Listo. Nos falta mirar H2 y H3. H2 sería igual a ¿qué? H2 sería igual a 32.31 menos la altura a la que esté A, ¿cierto? Y H3 sería 33.5 menos la altura a la que esté A. Y ahí entonces esta ecuación que tenemos acá va a quedar solo con una incógnita. ¿Qué va a ser la altura del punto A? Que es lo que pregunta el enunciado. Yo ya paso este H2 a hacer 32.31 menos la altura en A. Y esta H3 sería 33.5 menos la altura en A. ¿Qué va a quedar de incógnita acá? La altura en A. Y esa altura en A es la pregunta del problema. Y ya con eso lo hemos resuelto. Aquí básicamente lo que les quería mostrar era, bueno, cuando tenemos un fluido gaseoso en el problema, ¿qué pasa? ¿Cómo se aborda el comportamiento de la presión con respecto a la altura? Independientemente de que haya un cambio de altura, un cambio pequeño o lo que sea, pues tiene que ser grande, pues como les decía, que eso no va a pasar en un problema de estos. Por eso es que hacíamos el análisis era con la atmósfera terrestre. Independientemente, pues usted puede decir que todo el gas, independientemente de la posición, la altura, la presión es la misma. Y si es un dato conocido, pues usted simplemente reporta eso. En cualquier punto ese aire es el mismo, en cualquier punto este aire está a la misma presión. Listo, preguntas respecto a este. No hay preguntas, listo. Ahí quedan varios en las diapositivas, la verdad, que es como más para que lo hagan de práctica, para que ustedes ya también solitos vayan a intentar hacerlos. Les había enviado, para que terminemos esta parte de manometría y después resolvamos algunas dudas del taller que es para el viernes, les había enviado también otro documento aparte donde estaban recopilados ejercicios de parciales y quizzes que he hecho en semestres anteriores. Vamos a mirar ahí, eso es la sesión tipo más parcial, cuáles, de cuáles son, a ver si hay alguno interesante. Si esto en algún momento sale, descartar. ¿Dónde estará mecánica de fluidos?
Ejercicio de estática de fluidos. Vamos a mirar entonces esos ejercicios para que miremos igual. No, igual no los vamos a hacer, pero es como para que los tengan ahí en mente. Aquí está. Listo. Listo. Entonces estos ejercicios que están acá, realmente son 5. Son de los 2 semestres anteriores. Este ya lo habíamos mirado, ¿cierto? Este es un quiz. Tiene que ver con identificación pues, de manómetro, bajómetro y bajomanómetro, digamos, teniendo en cuenta la escala y cómo está, digamos, la información ahí en el dispositivo. Este sí ya lo habíamos mirado. Vamos a mirar los otros, a ver de pronto, de entrada, cómo se les ocurre a ustedes que los podríamos resolver. Vamos a mirar este primero que dice lo siguiente. A ver, ¿quién nos dice cómo lo podríamos hacer? Dice lo siguiente el ejercicio. La variación de la presión P en un gas estático con densidad ρ está dada por P igual a C por ρ a la N, donde C y N son constantes. Además, se tiene que P es igual a P, que cuando P es igual a P0, la densidad es igual a ρ0, eso a una elevación Z igual 0. O sea, que cuando Z vale 0, tenemos que ρ vale ρ0 y P vale P0. Es una información que nos dan. Obtengo una relación para la variación de la presión con respecto a la elevación en términos de Z, N, P0, ρ0 y G. Nuevamente. Dicen que tenemos un gas estático, o sea, un gas que está en reposo, un punto de estática de fluidos, que ese gas tiene una densidad ρ, ¿cierto? Y una presión P. Que la variación de la presión con respecto a la densidad está dada por esta expresión que está acá. La presión es igual a una constante, que es una constante que está ahí involucrada, por la densidad elevado a la N. N también es una constante. Si tenemos una condición de frontera, por así decirlo, que P es igual a, que cuando Z es igual a 0, P es igual a P0 y ρ es igual a ρ0, determinemos una expresión para calcular la presión en términos de la altura. ¿Cómo podríamos resolver ese punto? Ese fue un punto de un examen, el primer examen parcial de 2019-2, el primer semestre que yo di esa materia. ¿Cómo podríamos resolver ese punto? ¿O qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos abordarlo? La idea es que con esa información que tenemos ahí, establezcamos una expresión para determinar la presión en función de la altura. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Alguna idea, algo que se les ocurra? No sé. Pues con lo que hemos visto, pues. Listo. Ese tipo de problemas y los que tenemos este tipo de situaciones, básicamente tenemos que partir de algo fundamental y es la ecuación fundamental, valga la redundancia, de la hidrostática o de la estática de fluidos. Aquí está. Básicamente, esta expresión es la que aplica para cualquier tipo de fluido, sea gas o sea líquido, que se encuentre en reposo, ¿cierto? Que esa expresión o esa ecuación diferencial, cuando se resuelve bajo ciertas consideraciones, nos da como resultado esta, que es la que aplicamos en los manómetros, cuando yo les digo, peso específico por la altura, que es esto, gamma es ρ por G por la altura, ¿cierto? Es como lo que vamos haciendo, vamos como sumando eso, que esto aplica cuando tenemos líquidos. Y estas dos, que son las que tenemos cuando tenemos gases, bajo, digamos, el estudio de la atmósfera terrestre. Entonces tenemos un caso de
sistema isotérmico y sistema no isotérmico, ¿cierto? Que ya vimos que salen de ahí, bueno. Estas expresiones salen a partir de esta. ¿Qué pasa en ese ejercicio? En ese ejercicio no tenemos un líquido ni nada, tenemos, dice que un fluido gaseoso que obedece a ese comportamiento. La forma correcta de solucionar ese problema es, bueno, usted tiene, o cualquier problema de estática es que involucre que yo halle, porque la idea es que usted, con la información que le da el enunciado, obtenga una expresión similar a esta, o sea, la presión en función de la altura, ¿cierto? Como acá también lo tenemos, la presión en función de la altura. La idea es que usted llegue a una expresión que haga eso, que permita relacionar presión en función de la altura bajo las condiciones específicas del enunciado, ¿cierto? Entonces la idea es que lleguemos a una expresión para calcular presión en función de la altura y esas otras constantes que menciona el enunciado. Para poder yo abordar un problema de este tipo, lo que debo hacer es, bueno, partir de esta ecuación, ¿cierto? Parto de esta ecuación diferencial, que dice que la derivada de la presión con respecto a la altura es igual a menos gamma, ¿cierto? Pero básicamente nosotros sabemos que independientemente del fluido que sea, este gamma equivale a... ese gamma es igual a densidad por gravedad. O sea que independientemente del problema que tengamos, yo puedo establecer que esta ecuación fundamental de la hidrostática es dP dz igual a ρ por G, ¿cierto? A menos ρ por G. ¿Cuál es el problema en esta expresión? La gravedad es una constante, eso no importa. El problema es la densidad, porque básicamente para yo poder resolver esa ecuación diferencial, pues tendría que considerar o tener alguna expresión o alguna relación que me permita a mí, para la redundancia, relacionar densidad ya sea con presión o con altura. ¿Por qué? Porque si usted quiere resolver esa ecuación diferencial, pues usted va a hacer separación de variables, coloca dp a un lado y al otro lado, por ejemplo, coloque menos ρg por dz, integra, pero ¿cómo va a integrar si no puede sacar la densidad? Porque la densidad, a menos de que usted pueda decir que es un líquido, la puede asumir constante, pero en este caso es un gas en el del enunciado, no la puede asumir constante, entonces usted lo que necesita es una expresión para poder relacionar esa densidad con alguna de las otras dos variables que están en el diferencial, con dp y dz, para poder ahí sí resolver la ecuación diferencial, ¿cierto? Ahí ya empieza el meollo ahí que usted se enreda, porque, bueno, profe, ¿puedo asumir que la densidad es constante? ¿Bajo qué argumento va a decir usted que la densidad es constante? Empezando porque le dice que es un fluido gaseoso. Ya se tostó, ¿cierto? Ya hay como, no puedo, ya entró cortocircuito. Eso pasó en ese examen. Profe, ¿puedo asumir que es gas ideal? Bueno, asuma que es gas ideal. Usted sabe que por gas ideal, pues la presión se relaciona con la densidad de esta forma, ¿cierto? Pero resulta que a usted el enunciado le dice que el comportamiento no es así. A usted el enunciado le dice que el comportamiento es diferente. Esto no sale acá. El enunciado de ese problema le dice que el comportamiento no es el del gas ideal, le dice que este es el comportamiento, que la presión es igual a una constante C por la densidad elevada a la N. Entonces ahí usted no podría asumir gas ideal porque ese comportamiento que describe ahí no es el que obedece al gas ideal. ¿Usted cómo sabe que no es el que obedece al gas ideal? Porque usted por gas ideal puede despejar presión y va a darse cuenta que no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? O usted no puede asegurar que eso que tiene ahí, que C por ρ a la N es lo mismo que le da cuando despeja presión en la ecuación de gas ideal. Entonces usted ahí se queda también sin argumentos para decir que lo puede aproximar a un gas ideal. Entonces, ¿cómo lo resuelve? De una manera muy sencilla. En serio, simplemente usted necesita colocar la densidad en términos de presión o altura para poder resolver la ecuación diferencial. Y ahí esa expresión que tiene ahí, sin necesidad de inventar nada, ni asumir gas ideal, ni que densidad es constante, simplemente esa expresión que se le estaba dando en ese enunciado, usted lo que hacía era despejar ρ. Y ρ iba a quedar igual a P sobre C a la 1 sobre N, ¿cierto? Si usted despeja la densidad de acá,
le va a quedar que es igual a P sobre C a la 1 sobre N o raíz N de P sobre C. Con esa expresión que tenía ahí, mire pues que no era tan difícil y en serio después me lo hicieron. Simplemente ya viene acá esta definición, pues ya lo borré, decía gamma es igual a ρ por G, reemplazaba ρ por eso que les acabo de decir y ya así podía resolver su respectiva ecuación diferencial, puesto que la gravedad era constante y le iba a quedar la densidad en función de ¿qué? Le iba a quedar en función de P, en función de C, que era otra constante, y elevado a la 1 sobre N, que era otra constante. Entonces ya así podía hacer separación de variables y ya resolvía la integral, que le iba a quedar una integral con solamente P y Z variables, ¿cierto? Obvio, la integral no era así muy sencillita porque involucraba P elevado a la 1 sobre N, pues había que evaluar pues, los exponentes y eso, pero se resolvía así, no poniéndose a inventar que era gas ideal o que densidad constante, no, se resolvía así de sencillo y sin necesidad de hacer esas cosas. ¿Y para qué me daban la otra, o para qué me dan esa otra información que está ahí? Para cuando se integra, saber cuáles son las condiciones de frontera. Usted va a sacar una integral, entonces usted puede plantear estas condiciones de frontera. Que cuando z vale 0, p es igual a p0 y ρ es igual a ρ0, y ya con eso usted puede hallar las constantes de integración y resolver el problema. Este era un examen en serio, valía 25% y muchos, la gran mayoría, porque ese examen se les fue mal, fue el primero virtual, se enredaron ahí, pero básicamente era eso, a partir de la ecuación fundamental de la estática de fluidos y a partir de esa ecuación fundamental de la estática de fluidos considerar, digamos, las especificidades de este problema, ¿cierto? No era necesario inventar gas ideal, porque es que de hecho se no puede mostrar que es un gas ideal, porque él está en un comportamiento diferente en un gas ideal, y no puede asumir que era densidad constante, y así. Entonces los invito a que de pronto practiquen haciéndolo, la integral básicamente, porque ya les dije que lo que hay que hacer es partir de dp de z igual a menos gamma, es decir, igual a menos ρ por g, cambiar ρ por P sobre C a la 1 sobre N, integra, saca constante de integración, la resuelve con esa condición de frontera, pero para que practiquen la integral. Entonces, cada vez que tengamos un problema así, que plantee, por ejemplo, o que nos pida que establezcamos cómo es el comportamiento de la presión en función de la altura, yo lo puedo partir o puedo empezar, si no puedo aplicar alguna de las otras suposiciones que ya están en las diapositivas, que es cuando es densidad constante o es la atmósfera, isotérmica o no isotérmica, yo parto de esa ecuación fundamental. Y a partir de esa ecuación fundamental, lo que yo hago es, bueno, empiezo a relacionar y la idea es resolver la ecuación diferencial. No sé cómo les pareció cómo les parece ese punto, o qué de pronto no les queda claro de cómo se solucionaría. Profe, estaba maluquito. No, no estamos. Pues usted ya lo explicó y sí, ya pues así fácil, pero sí estaba maluquito. No, está muy fácil. Ese semestre, bueno, ese semestre era el primero virtual, pero eso fue como muy separado en las notas. Ese semestre 3 personas ganaron la materia en 5 y los otros, había un hueco y en todo el mundo 3 algo. Pero bueno, era así después, que hubo gente que lo dejó muy alto. Pero sí, es maluco. Este sí, debo reconocer que tiré a matar con este punto que está acá, pero estaba resuelto en un libro. Pero con este punto sí es de los duros. Sí, ¿para qué? Ese sí reconozco que es de los duros por la interpretación, porque el resto era muy sencillo. Ese también es de ese mismo semestre, este mismo parcial de 2019-2, que eran 2 puntos de estática. Entonces, en este ejercicio, de hecho, está resuelto en qué libro, en un libro incluso ni siquiera muy sofisticado. Estaba resuelto en este libro de mecánica de fluidos de B. Arroba, por acá está. Pues estaba resuelto ahí. Entonces no lo resolví de la misma forma como yo lo había explicado, pero aquí estaba resuelto. Pero bueno, ese ejercicio básicamente había que aplicar todo lo que tenía que ver con la parte de lo que habíamos visto en clase, con
con lo de la atmósfera, ¿cierto? La atmósfera, este no lo va a solucionar todavía, se lo va a dejar para que lo piensen, o si alguno tiene el libro lo consulte, o si no el viernes o después me preguntan. Es para que no quede así como tan fácil y le piensen de pronto cómo lo resolverían, ¿cierto? O incluso pues, alguien más puede tenerlo resuelto. Entonces lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar en remoto. Igual después se los explico, pero si quieren, intenten después hacerlo y el viernes si algo me preguntan o después, o miran las opciones del libro, igual después se los explico. Este sí es muy fácil. Este es del examen del semestre pasado. No, del pasado no. Pero este todavía es de ese otro semestre. Creo que era un supletorio. Sí, al final de ese semestre me juntaron los dos grupos. Yo empezaba con los míos y el profesor Elías no, entonces a mí después me tocó tomar el grupo, los dos grupos, entonces hice muchos exámenes. Entonces este sí es muy fácil, este es diferente, este es parecido a lo que estábamos viendo estática. Este dice el recipiente de la figura 2 contiene agua y aire como se muestra. Este era, sabe, parecido a lo que hablábamos ahora, de que si el fluido es gas, ¿cómo evalúo las presiones? Si tengo en cuenta o no los cambios en altura. El recipiente contiene agua y aire como se muestra, ¿cierto? ¿Cuál es la presión absoluta en los puntos A, B, C, D y E en PSI? Considere una presión atmosférica de 12.38 PSI. El peso específico del agua es 62.43 libra-fuerza por pie cúbico, ¿cierto? Entonces, básicamente, este problema era un problema de estática. Se supone que estas columnitas que hay de aquí de agua y ese aire que está ahí se encuentran en reposo, ahí ya no hay movimiento. ¿Listo? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que hay dos fluidos de naturaleza diferente, un fluido gaseoso y un fluido líquido. Este punto A, ¿cierto? Estaba aquí como abierto. El hecho de que estuviera aquí abierto nos permitía asumir que este punto A, por ejemplo, porque miren que en ninguna parte nos dan valores de presión, ¿cierto? No nos dicen nada de presión y nos piden hallar las presiones en los puntos A, B, C y D, pero no nos dicen en ninguna parte que fue una presión, un dato de presión. Pero este punto A podíamos asumir que se encontraba presión atmosférica, pues que esto estaba aquí abierto a la atmósfera. Pues si esto estuviera aquí cerradito, ¿cierto? El tanquecito estuviera aquí cerrado, pues ahí sí tendríamos que, no podríamos decir eso. Pero aquí estaba como abierto, entonces podíamos asumir que este punto aquí estaba, digamos, a la atmósfera. Estaba abierto a la atmósfera, entonces la presión en este punto A, podíamos decir que era la presión atmosférica. ¿Cierto? O sea, que la presión acá era igual a 12.38 PSI, ¿cierto? Y a partir de ahí yo empezar mi respectivo movimiento, mi respectivo desplazamiento, como lo hemos visto en la clase anterior, con las clases de hoy, con el fin de ir hallando la presión en cada uno de los puntos. Entonces, supongamos que yo necesitaba hallar la presión en B. Yo necesitaba hallar la presión en B, entonces yo podía partir acá de A, bajaba una distancia, podía bajar hasta este punto, ¿cierto? Hasta acá. No necesitaba bajar hasta el fondo, voy a bajar hasta acá, hasta este puntico que está acá, que está a la misma altura de B. Conozco esa diferencia de alturas que era 1 pie, 3 pies, y podía hallar la presión en B. ¿Qué era equivalente a la presión en B? Era la presión que venía en A, como está más abajo que A, sería igual a la presión en A más la presión asociada a esta columnita de agua que bajé, que esa columnita de agua que bajé equivaldría a 1 más 3 a 4 pies, y en presión sería 4 pies multiplicado por el peso específico del agua, entonces ahí tendría la presión en B. Es sencillo, la presión en B era entonces la suma de la presión que venía desde A, que la pueda considerar como la atmosférica, que eso estaba abierto, más la presión asociada a este desplazamiento. No era necesario plantear que bajaba acá y volver a subir, porque realmente lo que hemos hablado ahora, entre B, este punto aquí B, y digamos su equivalente acá, a este lado, está a la misma altura, y entre esos dos puntos era agua. Listo, ya aquí para arriba no me importa que haya aire, no, ya ahí podíamos asumir eso. La presión acá en B, podíamos decir que era la misma que había aquí, donde está el letrero agua, porque B y aquí donde está el letrero agua se encuentran a la misma altura. Entonces yo podía decirte acá y ya calcular la presión en C, sería esa misma presión en B, pero le debo reducir este pedazo, puesto que C está más arriba que B.
Entonces era la misma presión en B menos 1, 2, 5 pies por el peso específico, ¿cierto? ¿Por qué le resté a C? Porque C está más arriba que B. Entonces aquí arriba la presión era más pequeña. Y así se iba uno yendo. ¿Qué pasaba? A ver, a ojo, ¿qué me pueden decir ustedes de la presión en C y la presión en D? Según lo que hemos visto hoy, la presión en C y en D, ¿cómo las puedo relacionar? Profe, ¿cómo así? Pues, O sea, la- ¿cómo? sí. Sí, ¿qué relación hay entre la presión en C y en D? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cómo Ah, hago bueno, para que... D, la Profe, presión en D es mayor que la presión en C. ¿Segura? profe, ¿no serían iguales? ¿Por qué serían Ah, Pues iguales? según lo que estábamos sí, diciendo, sí. que en los gases las presiones no varían mucho por la altura. Esa es Lady, ¿cierto? Es Lady la que me Entonces está serían iguales. hablando. Sí, profe. Ya le reconozco la voz a Lady también. Sí, exacto. Como entre C y D, mira que acá hay como una barrerita. Entre C y D, el fluido que hay es aire. Independientemente de la diferencia de alturas que haya entre esos dos puntos, si el fluido es aire, pues todo esto va a estar a la misma presión porque es un fluido gaseoso. La presión en C es igual a la presión en D. Entre ellos dos hay aire, ese fluido, pero como el fluido es un fluido gaseoso, dijimos que cuando los fluidos eran fluidos gaseosos, no es necesario considerar la variación de la presión con respecto a la altura. Entonces yo puedo decir que todo este aire que está entre estos dos se encuentra en la misma presión. Entonces acá en C la presión es la misma que la presión en D, y acá otro puntico intermedio es la misma. Entonces si usted hallaba la presión en C, voy a decir que esa presión era la misma presión en D. Entre C y D no podemos hacer nada relacionado con el agua porque aquí hay como una barrerita, ¿cierto? O sea, el recorrido es así, ¿cierto? O sea, que acá decir que la presión acá es la misma que acá, no, porque es que hay dos fluidos entre medio, ¿no? Pero entre C y D solo está un solo fluido que es aire, entonces todo este aire que está acá está a la misma presión. O sea, si usted calcula la presión acá en este punto, pues todo el aire que está de aquí hasta acá, pues cuando comienza el agua, se va a encontrar la misma presión. La presión en C y en D eran las mismas. Y ya finalmente para la presión en E, pues usted podía hacer el atajo, decir que la presión acá era la misma que acá, porque acá entre estos dos puntos sí hay un mismo fluido que es agua, y ya restarle, perdón, lo que correspondería a este ascenso, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, mire que ahí aplicábamos todo. Lo que habíamos visto de presiones, balances, lo que habíamos visto de gases, como me piden la presión en la escala absoluta, ya sabemos que en la escala absoluta sería entonces considerando el valor de la presión atmosférica, y ya PSI. Ah, bueno, y aquí habría como hacer unas conversiones, no sé. Pero bueno, ahí, por ejemplo, en este que se veía así tan sencillo, ya es sencillo, aplicábamos lo que habíamos visto. Cuando tenemos dos fluidos diferentes, cuando tenemos dos puntos entre un fluido gaseoso y así. También lo pueden intentar hacer. Y este sí es del semestre pasado, que este es de manometría. En este caso, por ejemplo, ¿qué piden? La diferencia de presiones entre A y B, PA menos PB. Aquí tengo agua, aquí tengo aire, uno es gas, otro es líquido, tengo una inclinacióncita acá, ya miraremos, por ejemplo, si hay que utilizar trigonometría para poder hallar esto. ¿Listo? Estos también los pueden ir mirando para que vayan practicando. Pues ya miraré si el viernes adelantamos tema de la nueva unidad o seguimos con esto. Listo, pero para que los vayan teniendo en cuenta. Bueno, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a mirar si alguien tiene dudas, bueno, 5 minutos si alguien tiene dudas respecto al taller de propiedades que tenemos que entregar el viernes. Profe, yo sí tenía una duda. Sí, ¿cuál es la duda? Es que en el punto 4 me decían pues que tenía que encontrar el volumen específico en la superficie, ¿cierto? Entonces mi pregunta era si el módulo de elasticidad volumétrico se podía hacer también en términos del volumen específico. Sí, porque realmente volumen específico es volumen sobre masa, entonces la masa no cambia.
la masa es constante, lo que cambia es el volumen, entonces usted también podría expresar el módulo de elasticidad en función de volumen específico, porque la masa la puede asumir constante, entonces ahí no hay problema. Lo pueden hacer así, o como el volumen específico es el inverso de la densidad, pues hallando la densidad, pues el inverso de la densidad sería el volumen específico. Entonces lo puede plantear en función de densidad, en función de volumen normal o en forma de volumen específico, porque la masa, en cualquiera de esos casos, se asume que la masa del fluido es constante. Ah, listo, profe, no, esa era la duda. Bueno, muchas gracias. Listo. Con el punto número 7 que pregunta Daniela, de hecho el punto número 7 ha sido el punto que más han preguntado. ¿Qué pasa con el punto número 7? Quizás el problema del punto número 7 no es tanto lo difícil que sea, sino es de pronto interpretar el enunciado. En el punto número 7 nos dicen que tenemos agua, ¿cierto? Agua en un contenedor y sobre el agua hay un aire que está a una presión de 50 kilopascales y que está ejerciendo esa presión sobre el agua, ¿cierto? Nos están pidiendo que determinemos cuál sería la temperatura, ¿cierto? La temperatura a la cual se alcanza el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio termodinámico, creo que dice ahí. Vamos a mirar bien el enunciado, cómo dice el enunciado. Básicamente, ese ejercicio se resuelve de una manera muy sencilla y es aplicando la definición de equilibrio o considerando, sí, la definición de equilibrio, lo que habíamos visto de presión de vapor. ¿Cuándo se supone que va a haber un equilibrio, digamos, entre la fase líquida y la fase gas? Cuando la presión de vapor de ese líquido es igual a la presión externa, ¿cierto? Entonces, cuando la presión cuando la presión de vapor, de ese líquido, es igual a la presión externa, en este caso la presión externa es la presión de ese gas que está afuera, que es 50 kilopascales creo, cuando la presión de vapor sea igual a ese valor, ahí está el equilibrio termodinámico. ¿Y cómo hago yo para encontrar esa presión de vapor? Simplemente puedo buscar en tablas del equilibrio líquido-vapor del agua cuál sería la temperatura a la cual el agua tiene esa presión de vapor de 50 o con alguna correlación que hayan visto en termodinámica. Yo lo hago, simplemente busco datos de equilibrio líquido-vapor y con el equilibrio líquido-vapor busco cuál sería la respectiva presión, la temperatura a la cual el agua está esa. Por ejemplo, en este libro dice que, esto está milímetros de mercurio, bueno, habría que buscar, sí, datos del equilibrio de la presión de vapor del agua en función de la temperatura y buscar en qué temperatura la presión de vapor es igual a la presión externa. Pasa lo mismo que pasa cuando está hirviendo el agua, ¿cierto? Es lo mismo, usted simplemente, en este caso, no está hirviendo agua considerando una presión externa como la presión atmosférica, sino que tiene otra presión, que es la presión de ese aire que está por encima. Básicamente es buscar a cuál temperatura la presión de vapor del agua es igual a la temperatura, a la presión externa, es decir, a la presión de ese gas. Ese es el punto número 7, ¿sí? A la presión de 50 kilopascales. Decimos que es equilibrio termodinámico porque es cuando son iguales. El agua empieza a evaporarse cuando supera la presión externa. Entonces ya aquí no sería equilibrio termodinámico, ¿cierto? Entonces ese equilibrio o el término equilibrio termodinámico que está ahí en el enunciado equivale a en qué punto son iguales. A partir ya si la presión de vapor aumenta, entonces ya el agua empieza a ebullir, a hacer el cambio de fase y eso es lo que pasa. Entonces ahí básicamente lo que tenemos que hacer, eso es más, de hecho creo que alguien me lo dijo por WhatsApp, es más que todo un punto como más interpretación termodinámica, no tanto de alcance. Porque pueden buscar en tablas, ecuaciones, alguna correlación, entonces no sé, para poder hallar cuál sería la temperatura a la cual la presión de vapor equivale a eso. Un gusto, Daniela. Bueno, no sé si tienen más preguntas, más comentarios. Con respecto al punto 10, ¿qué es lo que, pues no he podido entender qué es lo que hay que hacer con la consulta? El punto 10, básicamente usted lo que va a hacer es buscar en internet, sea una noticia o un artículo en el cual se hable de alguna aplicación de mecánica de fluidos
en ingeniería química, ¿cierto? Usted, bueno, no sé, en fluidos que alcanzan temperaturas muy bajas que se utilizan para refrigeración. Eso es mecánica de fluidos, se utiliza mecánica con fluidos y aplicación de ingeniería química. Usted la lee y básicamente lo que hace es hacer como una especie de resumen corto y un comentario. Un comentario sería como una apreciación suya respecto a eso, de pronto identificar la importancia o algo así, y ya. Y colocar la referencia con el fin de que yo pueda constatar que en efecto si es una noticia real y no sea algo que ustedes inventó. Pero es básicamente eso, buscar en algún artículo, alguna noticia, algo que digamos hable sobre la aplicación de mecánica de fluidos, pero propiamente en ingeniería química, porque ya les he dicho pues que la mecánica de fluidos es una rama transversal de muchas ramas de la ingeniería. Entonces básicamente que sea una aplicación propia de ingeniería química, la lee el artículo, lee la noticia y hace, digamos, sí, un comentario. Cuando hablo de comentario es como una especie de resumen ahí cortico en 2 o 3 líneas y su apreciación personal respecto a eso. Eso me parece importante, así. Y poner sí importante, porque si no, no se valdría la referencia donde lo sacó para uno después ir a verificar que en efecto sí sea correcto lo que están diciendo. Sí, pero básicamente, María Alejandra, tiene que ser fluidos supercríticos, pero aplicados en algo, ¿cierto? O sea, que realmente sea un artículo o una noticia, algo, no un libro que usted buscó, algo así, sino que sea algo que esté relacionado con algo así parecido. No sé si tienen más preguntas, algún comentario. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la fórmula del módulo de elasticidad. Por ejemplo, cuando está en términos del volumen o de la densidad, cuando se pone ese volumen o la densidad ahí afuera de la derivada, ese volumen y esa densidad, ¿a cuál se refiere? Al inicial. Siempre es a la inicial o también se puede... Siempre es al inicial. O sea, el volumen que sale por fuera, que está, es volumen de PdB o densidad de PdD, de PdRho, ese volumen que está fuera de la diferencial siempre es el volumen inicial. O la densidad inicial. O la densidad inicial. Ah, listo, profe. Y por ejemplo, en un punto que decían que el porcentaje de variación, ese porcentaje se hacía como esa diferencia de volumen sobre el volumen inicial. Sí, se hace el porcentaje en comparación con el volumen inicial, cuánto aumentó el volumen o cuánto disminuyó en comparación con el inicial. Ah, listo, profe. Yo creo que ya, gracias. Listo, muchachos, igual tengo una reunioncita ahora, entonces si alguna duda, pues ya saben por qué medios me pueden contactar, igual entonces el viernes si algo nos vemos en clase, listo. ¿Qué cosa estamos hablando? Que estén muy bien, chao. Chao, Chao, profe. se cuidan, chao Sebastián, chao Carla, chao a todos, María Gracias, Inés, profe, Luis, chao. chao, chao, Gracias, profe. Hasta luego. chao. ¿Finalizar?